Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Con el catarro que siempre desde que llegué me ha cogido un cariño que va y viene. Y Hernán, siempre, y siempre a full con viernes de denuncia, lo cual me parece genial. Así que, como siempre, a nuestro público les recordamos que te pueden buscar ahí en redes sociales y especialmente en el canal de YouTube Viernes de Denuncia para ver tus eh, habituales denuncias y comentarios y análisis respecto de lo que pasa en Cuba. bueno, ya que tocas el tema, lo empecé en el 18, lleva unos cuantos años, son 400 y tantos programas. Eh, y bueno, ya tú invitaste a las personas a que vayan, me visiten y de paso se suscriban. Hernán, hoy vamos a hablar de un evento que se desarrolló el 22 de febrero acá en Miami y que se titula, o este seminario se tituló Cuba, la transición posible y necesaria. Y para hablar de este tema, contamos con la presencia de Keili Cabrera, coordinadora juvenil de la Asamblea para la Resistencia Cubana. ¿Cómo estás, Keili? Bien, bien, muy feliz de estar aquí, una bendición estar con ustedes. Gracias por estar acá. Y bueno, con mi tocayo Pedro Isel, director de SESCOS en Uruguay. ¿Cómo está, Pedro? Un gran gusto estar contigo, Pedro, Hernán y Kiele. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a dejar que empiece primero la dama, aunque va para los dos. ¿Quiénes y por qué deciden organizar este evento? Bueno, el evento fue organizado por parte de varias organizaciones, sesgos igual que la Asamblea. La Asamblea lo que es una organización de varias organizaciones, una institución que incluye más de 50 organizaciones adentro y afuera de la isla de Cuba. Igual otras organizaciones de, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua, que son comunidades de cubanos y no cubanos igual afectados por el comunismo que empezó en La Habana y simpatizan con la causa por la libertad de Cuba. Pedro, algo que quieras agregar sobre cómo se organizó y quiénes organizaron y por qué deciden hablar de este tema en estos momentos. Sí, muchas gracias, Pedro. Sí, efectivamente, como dice Kiele, ha habido distintas organizaciones involucradas, la Asamblea de la Resistencia Cubana, SESCOS, también participó Cubanet, que tiene una gran capacidad de difusión y que aporta siempre tanto para esta causa. Y bueno, el momento es la situación de profundo dramatismo que atraviesa la situación en la isla, y cuando uno habla de una transición posible y necesaria, hace hincapié en esa situación interna, en la necesidad de que esto sea algo relativo, de que sea un proceso próximo en el tiempo, y cuando uno habla de una transición posible y necesaria, está hablando necesariamente de las limitaciones que tendrá esa transición. ¿Por qué? Porque es un proceso que tiene que salir de la mera reflexión o de un mero libro para trasladarse a la realidad, y la realidad tiene por propia definición determinadas restricciones, limitaciones, una economía política de la transición que los actores en cuestión tienen que tener en cuenta para que sea justamente viable y exitosa. Hernán, Definitivo. Sí, no, ¿quieres decir algo? No, dale, Kay. sí, Kelly. sí puedo, porque no entendí que parte de la pregunta que tenías es el por qué, de por qué hicimos ese evento, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de la transición? Añadir algunos puntos a lo que dijo Pedro, ¿verdad? Em, La conversación de la transición es sumamente importante y necesaria ahora, en este punto donde estamos en la historia.
¿Por qué? Porque ya vemos dónde está el régimen castrista económicamente, socioculturalmente, todos los éxodos que hemos tenido, especialmente después del 11 de julio. El régimen castrista está a un punto donde el cambio es inevitable. Y por eso tenemos que prepararnos adecuadamente y tener estas conversaciones para preparar para una Cuba democrática y un futuro democrático adentro de la isla. Sí, yo pienso que más que nunca es necesaria esta transición. Ya el pueblo cubano está viviendo una situación terrible y el sismo, el abismo sigue y no sabemos cuándo va a parar y creo que se merece ese pueblo una transición hacia la democracia, hacia la libertad. Es imprescindible hacerlo. Hernán. Pensaba en lo que comentaba Pedro y lo que decía Kiele, ¿no? Eh, que el cambio es inevitable, inminente y por supuesto necesario. Eh, y Pedro decía que, bueno, las transiciones son las transiciones posibles porque lógicamente las realidades establecen ciertos límites a cualquier proceso que uno puede teorizar, uno puede imaginar, pero es que los actores son lo que son, ¿no? Y a veces tienen un montón de condicionantes, prejuicios, limitaciones de todo tipo que hacen que lo ideal nunca sea, ¿no? Pero pensaba también en esta cosa, en esta confluencia entre lo inevitable y lo posible, o entre lo necesario y lo posible, en términos de un contexto que quizás va un poco más allá de Cuba, que es el contexto geopolítico, por ponerlo de alguna manera, o el contexto regional, en el cual pareciera que la tendencia, o sea, si uno lo mira desde afuera y solo mira los demás gobiernos de la región, como que las condiciones no son las mejores para que Cuba pueda ingresar en un proceso de transición. Entonces mi pregunta ahí sería, ¿cuál sería esa transición posible? ¿Cómo ven esa transición posible y cuál imaginan que sería el rol de los gobiernos de América Latina en esa transición posible? Pedro, ¿quisieras empezar o Bueno, yo puedo responder primero? adelante, Bueno, adelante. sí. No necesariamente veo no comparto el mismo sentimiento de que ahora, es decir, el campo geopolítico no está listo para apoyar una transición democrática dentro de la isla de Cuba. Quisiera hablar un poquito más contigo a ver exactamente qué son estos puntos o estas referencias geopolíticas. De mi opinión, yo veo que sí hay ciertas instancias, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, tenemos aliados en Argentina, tenemos aliados en Italia, veo una transición geopolítica regionalmente donde América Latina, igual que países en Europa, se están abriendo más a las ideologías en el centro derecha, cuestionando más lo que es los principios socialistas o el movimiento socialista que ha impactado la región por más de decir 3 décadas. Y veo ese movimiento, entonces creo que eso ayudaría o sería algo que beneficia la transición democrática dentro de la isla, ¿verdad? Yendo del marxismo y la izquierda extremista que vemos ahora adentro de Cuba. Entonces, eso de lo que yo veo ahora, geopolíticamente, siento que sí hay un corriente que nos pudiera beneficiar en este movimiento hacia la democracia dentro de la isla. No sé, Pedro, si tienes algo más que añadir o podemos elaborar más sobre esto, pero creo que es importante. Yo sé que hay varias opiniones sobre esta situación. Sí, es en verdad un punto apasionante y discutible. Yo creo que en términos de la geopolítica uno puede introducir también, por ejemplo, y también desde mi expertise lo hago, determinadas variables económicas que, siguiendo lo que dice Hernán, uno ve, se hace, uno interpreta determinadas limitaciones y si uno incorpora, uno internaliza las limitaciones a partir de esa situación
eh, puede aprovechar. Concretamente, básicamente, Cuba es una isla de muy baja productividad que se encuentra en un determinado lugar. Inexorablemente se encuentra como isla en el Mar Caribe, cerca de los Estados Unidos y en un contexto latinoamericano. Y eso es un momento y un lugar. Y la transición en clave de limitación ocurre en un determinado momento y en un determinado lugar con determinadas características. Y estas características, repito, son de esta baja productividad, de esta formidablemente baja productividad de la economía cubana, que lleva a pensar determinadas limitaciones para pensarla después como oportunidades. Y en ese sentido, una isla pequeña, de baja productividad, que se encuentra en un contexto de limitaciones y generando un proceso de transición, tiene que inexorablemente ir hacia una economía abierta, por ejemplo. Absolutamente. Inexorablemente, una Abs- isla de baja productividad tiene que ser una economía abierta, no puede ser otra cosa, probablemente y tampoco quiere, eventualmente en una lógica de transición, ser otra cosa. Y en ese contexto yo creo que lo que dice Hernán y en clave de estas limitaciones, bueno, suceden determinadas cosas en América Latina y en los Estados Unidos, y si uno piensa en la apertura económica, tiene que tener bien presente que lo hace al lado de la principal economía del mundo que tiene hoy, en estas últimas semanas, con esta nueva administración, una lógica no necesariamente proteccionista, pero sí una lógica comercial donde el libre comercio no es lo que se impone y en donde lo que se impone es una relación bilateral entre los Estados Unidos y el resto, con México, con Canadá, con China, eventualmente con la Unión Europea y con los demás países de la Tierra. Y eso que puede ser una limitación y eventualmente un desafío en clave de la transición cubana puede ser una oportunidad. ¿Por Exacto. qué? Porque una isla, una Cuba que se encamina hacia la apertura, hacia una transición a la democracia, en términos geopolíticos, en términos del más puro realismo, desde la geopolítica de la economía, se encontraría dentro de esta zona monetaria óptima, denominan algunos economistas, que sería la economía de los Estados Unidos. Así que uno puede pensar este desafío que supone Trump para el libre comercio, que es una limitación y eventualmente un peligro, ¿no? Para la prosperidad y para la apertura de cuánto beneficia el libre comercio a las personas y cuánto ha beneficiado a las economías, uno lo puede pensar en clave de oportunidad para una isla que se abre, que va hacia la democracia, con todo lo que significa Cuba para los Estados Unidos, con todo lo que significa Cuba para una población importantísima en un estado clave, que al final del día, ante la inexorable necesidad de ser una economía abierta, va a ser parte en esta nueva lógica comercial de una zona monetaria óptima de lo que supone la economía de los Estados Unidos. Así que yo creo que siguiendo el punto de Hernán, y más allá de que yo lo introduje más en términos económicos, introduje más una geopolítica económica que una geopolítica clásica, uno se internaliza las limitaciones, entonces las puede empezar a ver como oportunidad. Y en este sentido, más allá de que es delicado, ¿no? Y que es una situación compleja la que planteo, yo creo que en el corto y mediano plazo, esta situación dramática en Cuba, si desencadena una transición, se encontrará con una fenomenal oportunidad económica si asume las limitaciones que son su baja productividad económica, la necesidad de ser una economía abierta con bajos impuestos y con una sucesión de características que podemos discutir ahora a continuación. Sí. Eh, no, Em, sí, dale, Kevin, Kiel. No, solamente para añadir un punto sobre la geopolítica y la geopolítica económica, es importante mirarlo también con el Estado de Derecho y Estado de Derechos Humanos adentro de Cuba, porque no podemos respetar, es decir, un libre comercio adentro de esa isla si no tenemos a la misma vez un Estado de Derecho que protege a ese libre comercio. Entonces, siento que es muy importante que cuando estamos hablando de abrir a Cuba económicamente y crear un mercado libre adentro de la isla, entender que simultáneamente o más allá es importante primero tener una infraestructura de Estado de Derecho adentro de la isla, de la cual el gobierno tiene que respetar los derechos humanos y la propiedad privada y las empresas privadas
privadas de los ciudadanos para después asegurar que ese mercado libre puede florecer y puede crecer. Entonces, siento que ese punto es sumamente importante en esta conversación, hablando de la economía dentro de Cuba. ¿Por qué es importante una amnistía? Para darle libertad a los que luchan por la libertad. Esto se llama Amnistía 2025. Mira, Sí, claro, estamos hablando de una transición donde, con un nuevo gobierno que respete la democracia y los derechos humanos, ¿verdad? No estoy pensando en la lógica de una transición económica, donde, por cierto, va de la mano de la transición política, ¿no? Obviamente estamos hablando de un gobierno ya de transición instalado, claro. ¿Cómo no? Gracias. Definitivamente. mira, hemos dedicado en Pensando Cuba varios programas a lo que se debe hacer, a lo que se debe acometer cuando se dé este imprescindible y necesario cambio hacia la democracia, que se debe hacer con la economía, con la política, con las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, con el sistema judicial. Hemos hablado de todo esto. Y cuando hablamos de transición, ¿cómo ven ustedes esto? Porque hay quien apuesta por una transición violenta, dramática, sangrienta, y también otros que cuando se habla de transición piensan que es mantener al mismo gobierno, mantener a la dictadura, dar un cambio de mascarada, y le temen a la palabra transición. Y es imprescindible que haya una transición. Eso no se va a dar de golpe, hay que irlo haciendo moderadamente. ¿Cuál es la visión de ustedes con respecto a esta transición? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe darse? Uh-huh. Bueno, yo te puedo decir, yo sé que esta conversación es una conversación sumamente compleja y sumamente importante adentro de nuestra comunidad. Las personas siempre están discutiendo, ¿verdad? Y muchas veces causa tensión y conflicto adentro de la misma oposición, pensando en qué va a ser la manera en que vamos a empezar esa liberación, esa transición. Primero que nada, tenemos que ponernos de acuerdo que la palabra transición y la idea de una transición es necesaria, inevitable y algo que debe de ser normalizado en nuestra conversación siguiendo para adelante en esta lucha por la libertad de Cuba. Es algo que va a pasar. Segundo, es, en mi opinión, y yo sé por parte también de la Asamblea, que no podemos seguir en un procedimiento de liberar a la isla de Cuba si el Partido Comunista todavía tiene poder política. No hay capacidad para ir al próximo paso. Eso es el primer paso. ¿Cómo llegamos a ese paso? Es lo que estamos discutiendo y lo que estamos averiguando como comunidad, ¿verdad? Más allá, analizando el campo geopolítico, la situación geopolítica, hay varios factores para ver cómo quitamos el Partido Comunista del poder político en Cuba. Pero hay varias referencias en la historia que podemos analizar y podemos estudiar para ver cuál aplica mejor a nuestra situación en la isla de Cuba. Tenemos transiciones como la transición de Estonia, tenemos transiciones como la transición en Checoslovaquia, ¿verdad? De la cual no fueron necesariamente sanguinarias, sino ya por diferentes presiones políticas y diplomáticas, y igual mayormente la presión del pueblo que salió a las calles y se quedó en las calles por más de 2 semanas en Checoslovaquia during the Velvet Revolution y no se fueron pacíficamente, aunque había obviamente momentos de conflicto entre la policía, los oficiales y el pueblo, pero al final no fue una batalla necesariamente sumamente sanguinaria. Igual, desafortunadamente, va a depender de la respuesta del régimen sanguinario castrista que está adentro de la isla de Cuba y cómo ellos van a responder. Si ellos deciden ser personas, individuos civiles, y irse de una manera civil,
de la cual el pueblo lo pide, cuando el pueblo lo pide, y respetar el deseo del pueblo honestamente y ser personas transparentes, entonces ahí viene otra conversación. Pero hasta este punto hemos visto la trayectoria del régimen castrista y cómo ellos responden a su propio pueblo, más allá la comunidad internacional, cuando ponen presión encima de ese régimen a cambiar o tener algún tipo de cambio democrático, algún tipo de respeto a los derechos humanos, algún tipo de respeto a las necesidades del pueblo. Entonces, todo esto son factores que tenemos que tomar en cuenta, pero decir que definitivamente tenemos que entender que el Partido Comunista no puede estar en el poder político de ninguna manera para seguir en el proceso de liberación y transición a la democracia. Sí, bueno, comparto con Kiele. Tú preguntas, Pedro, sobre, bueno, algunos dicen que tendría que haber una transición, que podría haber una transición con jerarcas del régimen en el gobierno, u otros dicen que sin violencia no va a haber transición. Yo creo, bueno, que ambas cosas son inconvenientes, ¿no? Tanto la violencia como, bueno, la permanencia de actores del régimen dentro de un gobierno de transición no tiene ningún sentido. La transición se hace justamente porque o cae el régimen o se exilia o genera un proceso de negociación en donde ellos no pueden ser parte de ningún lugar. Actualmente algunos mandos medios, tanto de las Fuerzas Armadas como de la burocracia en Cuba, pueden tener una participación eventualmente en la transición, justamente para contener algún conato de violencia y para facilitar la salida de los jerarcas que a lo largo de décadas han hecho tanto daño, en todo sentido, político, económico, moral, ¿no? Físico, han sido partícipes de tantas muertes y de tanta tragedia. Así que no hay lugar para los jerarcas en la transición, casi por propia definición de la transición. La violencia abre una situación que uno nunca sabe dónde termina y es en ese sentido profundamente, yo creo que es profundamente inconveniente. Y eventualmente hay un lugar para una burocracia media que puede contribuir tanto a limitar la violencia como a facilitar la salida de los mandos, la salida no necesariamente al exilio, sino a la prisión, ¿no? Bueno, o a determinada lógica de una negociación en marcha, en donde también hablamos de economía, hablamos de geopolítica, y en la transición también, ante la llegada del Estado de Derecho, como dice Kiele, la propia dinámica del Estado de Derecho significa que alguien, que muchos tendrán que ser responsables de lo que pasó, ¿no? También la lógica de la amnistía clásica no creo que a veces es necesaria, pero no creo que que lo sea en este caso ni que sea conveniente. Obviamente es una situación delicada en donde, dado la necesidad de la transición, es imprescindible ser tanto rápido como realista. Sí, A ver, ¿qué? Siempre, siempre te lo digo. discúlpame. Yo sé, digo, es porque pero creo que esto es importante porque me ocurrió pensando, mira, yo siento que los cubanos se han olvidado que el cambio es posible y que en un momento en nuestra historia teníamos una república donde había cambio de presidente y cambios de partidos políticos. Vivíamos en un país democrático brevemente entre la guerra de independencia, la revolución original, ¿verdad?, de los mambises, y después, desafortunadamente, teníamos el comunismo en 59, pero, por ejemplo, vamos a decir, el pueblo puso presión en sobre Batista, vamos a ver, y eventualmente Batista se fue en su avión. Sí, había choques, pero no es que Cuba. Discúlpame, no es que la isla se paralizó por completo, no podíamos recuperarnos como nación. Definitivamente había un cambio, es que desafortunadamente el comunismo tomó ventaja de esa situación crítica y creó el régimen que tenemos ahora por más de 65 años. Pero el cambio ha sido parte de la historia
cubana antes del comunismo y es algo que podemos tener después del comunismo también, ¿verdad? Un país democrático donde hay libertad electoral y un proceso electoral y multipartidismo. Eso puede existir para una república libre en el futuro. Un momento, Hernán. Sí, hay algo que tiene que quedar claro. Fidel Castro traicionó al pueblo, traicionó a su propio movimiento y trató de reescribir la historia contándola a su manera. Y hay mucha mentira y mucho engaño en todo lo que se ha dicho de la República antes de 1959. Hernán. Gracias, Pedro. No, a ver, me parece que la conversación está muy interesante. Pensaba en algunos matices que incluso encuentro entre ustedes, pero que, a ver, en ámbitos constructivos, ¿no? En ámbitos de que me parece que está bueno dar estas conversaciones precisamente para contribuir. Quizás nosotros no seamos protagonistas de este proceso de transición. Ojalá lo sean solamente los cubanos, pero pero en la medida en que conversemos estas cosas, me parece que contribuimos un poco a llevar algunas ideas, ¿no? Y pensaba, primero un tema que puntualizaba Pedro, que eh, evidentemente va a tener que haber en esta transición posible y en estas limitaciones que implica la realidad, que impone la realidad a la hora de realizar un proceso de transición, vamos a tener que tener un poco de la tolerancia no es la palabra, es más bien fortaleza estomacal, ¿no? Para tener que soportar ciertas personas ingratas, más o menos y demás. Algunos que al principio pueden parecer convertidos y que puede que no lo sean, o arrepentidos y que puede que no lo sean, pero que evidentemente en la medida en que eso contribuya hacia ese proceso de transición hacia la democracia, quedará después, probablemente un poquito más tarde, cuando las instituciones, como decías tú, Kiele, cuando haya un Estado de Derecho confiable, quizás o más que quizás, ojalá, hacer un proceso de justicia transicional, ¿no? Y decir, ok, bueno, ahora que tenemos jueces, ahora que hay reglas claras, ahora que se sabe qué son los derechos humanos y cuáles son las cosas que hay que respetar y que se debieron haber respetado siempre, podemos llevar adelante un proceso de justicia, porque sin eso, por supuesto, no hay ningún atisbo de democracia, ¿no? Eh, y, eh, y quería preguntarles, bueno, primero, ¿cómo ven esto? Eh, y segundo, si en el evento ustedes llegaron a algún tipo de conclusión, de próximos pasos, cómo están viendo, digamos, este proceso, que de alguna manera, yo recuerdo siempre Fernando Ruiz, un profesor argentino, decía, las transiciones empiezan ni bien empieza la dictadura, ¿no? O sea, una vez que los dictadores dieron el golpe o lo que fuera y asumen el poder, ahí empieza la transición. Bueno, en este caso lleva 65 años la transición, pero no importa, el proceso está, hay un proceso de aprendizaje en todos estos. Y entonces, mi pregunta es, si a partir del evento hubo algún tipo de conclusiones o pasos a seguir que ustedes quisieran compartir. Bueno, el escrito fue, en verdad el evento fue no la conclusión, el primer paso después de una sucesión de escritos en donde distintas personas con distinta formación ofrecieron determinadas, no sé si la palabra es alternativa, pero un conjunto de ideas para pensar la transición posible y necesaria. Y eso por definición supone que está abierto al intercambio y necesita de nuevo feedback de sobre todo las personas de adentro de la isla, que en clave de una transición posible y necesaria son los que tienen mejores, un conjunto de herramientas analíticas y prácticas mejores para llevar a cabo ese feedback. Así que pensamos en distintas, junto con la Asamblea de la Resistencia Cubana, con el liderazgo de Orlando Gutiérrez Boronat y de otra gente, junto con Cubanet y con todos aquellos que quieran involucrarse, en distintos pasos, en donde la idea de conclusión, en verdad,
no está presente, porque es un ida y vuelta en donde se construye nuevas ideas y nuevas posibilidades que, insisto, en tanto sea una transición, tiene casi por definición la necesidad de tener presente las limitaciones, ¿no? Y en ese sentido me adelanto un poco, y era algo que, perdón que ya te paso, que yo quería antes mencionar, que también en clave de lo que yo trabajé, o miré un poquito más, que es la transición económica, y cuando uno piensa en lo posible y necesario, y bueno, cuando uno habla de transición habla del corto y mediano plazo, eh, en clave de lo que pasa en el mundo, parece importante, parece muy importante para la economía cubana, para la economía, la política y la transición en marcha en Cuba, aprovechar esta característica tan particular de este momento de la geopolítica global, que es que post-COVID y en medio de esta great power competition entre China y los Estados Unidos, de lo que está aconteciendo en este mundo y decididamente lo que acontece en nuestra América, en las Américas, es que se ha dado aquello que nosotros conocemos como nearshoring y friendshoring, ¿no? En donde muchísimas inversiones que antes estaban en China comienzan a dispersarse en el sudeste asiático, pero también en muchos lugares de las Américas, y nada más representativo del near y del friendshoring para los Estados Unidos que una Cuba democrática, una Cuba en transición. Sería impensable encontrar un lugar, ni siquiera el norte de México, donde han ido millones, miles de millones de inversiones que antes estaban en China, y República Dominicana, otra gran ganadora, o en proceso de ser una gran ganadora de este proceso de nearshoring y friendshoring. El lugar ideal para pensar en lo que ha pasado con China y en esta propia lógica de la política comercial de Trump, el lugar ideal para pensar, el lugar más eficiente posible para el nearshoring y friendshoring desde los Estados Unidos es una Cuba democrática. Así que eso, bueno, el nearshoring y friendshoring como política comercial, clave de esta nueva etapa. Bueno, ¿cuánto durará? Y uno puede pensar que varios años, pero tampoco sabemos cuánto, así que es algo para potenciar, para repensar la importancia de la transición y las fenomenales oportunidades de ocurrir la transición habría, desde lo económico, por cierto, desde la llegada de inversiones en Cuba, ¿no? Si Cuba, otra manera de pensarlo es, si Cuba implementara o sucediera en Cuba una transición a la democracia en el corto plazo, implementando algún conjunto de reformas económicas bien simples, de apertura, impuestos bajos, de limitación de derechos de propiedad. Friendshoring, nearshoring sería casi, este, sería casi obligatorio que la economía cubana creciera 10% por año por los próximos 20 años. Pero casi de manual, lo estoy exagerando un poquito, pero no mucho. Así que en ese sentido, es otra manera que yo creo posible de pensar la transición desde sus propias limitaciones, que al ser limitaciones deviene una oportunidad. Y esto, bueno, te paso, Kiele, pero en clave de, bueno, ¿cómo se sigue este proceso? ¿Hay una conclusión? ¿Hay algo definido? No, es algo abierto. Esperan los aportes de todos ustedes, y en donde se sigue pensando en clave de oportunidades y limitaciones. Definitivamente. No, me encanta ese punto, Pedro, que diste sobre uno de los próximos pasos que podemos tener en esta transición. Y definitivamente la gente piensa muchas veces que la transición es algo solamente reaccionaria, ¿verdad? El régimen tiene que hacer algo para después nosotros reaccionar. Pero igual hay pasos proactivos que tomamos, y seguimos tomando igual con la parte de responder a lo que cambia dentro de la isla por parte del régimen. Pero, por ejemplo, los esfuerzos que ha hecho la Asamblea en Europa, en cortar el financiamiento y seguir cortando el financiamiento de diferente, la Unión Europea, y ahora nos estamos enfocando en el Club de París, que por ejemplo es uno de los más grandes financieros del régimen castrista. um,
Y igual también muchas empresas en España y el gobierno de España que sigue financiando a los hoteles adentro de la isla. Ahora para el segundo punto que mencionaste, Hernán, sobre la tolerancia, ¿verdad? Y cómo vamos a lidiar con figuras o personajes en este proceso de transición que no necesariamente bueno, está bien, primero que nada, si las personas no están de acuerdo, eso es la democracia y eso va a ser parte del cambio político que vamos a tener adentro de la isla. Es que vamos a tener varios partidos políticos que van a tener diferentes opiniones y maneras de seguir esa transición y ahí es donde empezamos a debatir y tener este juego político adentro de la isla. Ahora, para los personajes que cometen crímenes en contra de la lesa humanidad, definitivamente tendríamos que tener un proceso judicial para enjuiciar a estas personas, sea adentro de Cuba, lo ideal es que sea, tú sabes, algo que teníamos, que tendríamos apoyo de las instituciones intergubernamentales, pero de una manera o la otra siento que el cubano más que nunca quiere esa justicia para esos caracteres que cometen crímenes en contra de la humanidad específicamente. ¿Qué son los crímenes más graves que puedes hacer en contra de la humanidad? Y vamos a tener un procedimiento para entender quiénes son estas personas, quiénes no son estas personas, pero de tener personas de la cual no tenemos o compartimos las mismas opiniones, eso es un campo donde hay debate abierto, pero va a ser algo civil y vamos a tener que entender que parte de la transición igual es tener un estado de orden, ¿verdad? Y ley y que las cosas no pueden caer al caos, porque eso también puede traer problemas en crear, por ejemplo, un vacío de poder donde no podemos llegar a acuerdos políticos, no podemos tener debates civiles y no podemos llegar a ese punto tampoco. Entonces tenemos que encontrar un lugar en el medio, pero pedir justicia no es ser una persona intolerante. No, no. Y siento que eso es un punto también que tenemos que tener en cuenta, porque desafortunadamente muchas veces las personas que tienen sus principios firmes y entienden que vamos a tener un nivel de justicia cuando viene ese paso en la transición, la gente lo critica. Justicia no significa ser intolerante o ser una persona intolerante. Siento que eso, por una parte, ha sido una operación, una narrativa promovida por el régimen castrista en decir que los miembros del exilio, personas de la comunidad en general, comunidad cubana, que piden justicia o justicia de cualquier manera, son personas intolerantes. Y no es así. En fin, es régimen que es intolerante y ha sido intolerante de las necesidades del pueblo por los últimos 65 años, y tenemos que lidiar con este gobierno mafioso intolerante que tiene toda la capacidad de reprimirnos y silenciarnos. Y por eso tenemos que seguir denunciando y pidiendo esa justicia. Definitivamente no hay nada más intolerante que la falta de justicia. Exacto. Evidentemente, por eso cuando usé la palabra intolerante me corregí y dije estómago, ¿no? Porque no es intolerante, es nada, es saber que vamos a tener que tomar que tragar a veces cosas que no nos resulten agradables, pero que entendemos que es para el bien. Y bueno, como decíamos, no tiene que ver con esto de las cosas posibles. Tenemos que ir cerrando el programa. Pedro, no sé si tú querías agregar algo, Pedro Acosta en este caso, si querías agregar algo para el cierre. No, yo pienso que ha sido muy interesante y muy instructivo el programa. El tiempo siempre nos limita en muchas ocasiones, pero se ha abordado bastante ampliamente
la transición como debe darse, qué se piensa hacer, cuáles son las ideas. Y bueno, de mi parte solo me resta darles las gracias a Kiele y a Pedro por brindarnos parte de su tiempo para estar acá junto a nosotros. Y además de Gracias. agradecerles, dejarles la puerta abierta, porque como los dos dijeron, esta es una conversación permanente, que esperemos que sea corta y que la transición sea mañana, como todos estamos deseando, pero bueno, eventualmente es una oportunidad que tenemos de seguir conversando, seguir pensando, seguir intercambiando ideas y también seguir generando este mismo debate pro democracia, pro apertura económica, pro libertades dentro de Cuba. Así que les agradecemos muchísimo y a nuestra audiencia dejamos hecha la invitación, como siempre, para el próximo sábado, 5:30 de la tarde, por las redes sociales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.